Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Marco Rubio declaró ante el Senado de Estados Unidos sobre la política de la administración Trump hacia Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Aseguró que tienen un diálogo respetuoso con el gobierno de Delcy Rodríguez y que pronto esperan tener presencia diplomática en Caracas. Sin sobrevivientes fue hallado el avión de la compañía estatal colombiana Satena. La tarde de este miércoles se perdió su rastro y fueron los habitantes de la zona rural del municipio de la playa de Belén, en el norte de Colombia, los que encontraron los restos de la aeronave en la que viajaban 2 tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos un congresista. Panamá fue escenario del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Ahí se dieron cita mandatarios de países como Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala y Ecuador, quienes visitaron el Canal de Panamá. Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que defender el canal interoceánico es defender el comercio internacional. Tenemos reporte. Iniciamos en Estados Unidos. Con Venezuela en el centro del debate, Marco Rubio declaró ante el Senado de Estados Unidos sobre la política de la administración Trump hacia el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El secretario de Estado estadounidense aseguró que Washington mantiene un diálogo respetuoso con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y que pronto esperan tener presencia en Caracas. Marta Moya tiene todos los detalles. Nutrida comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, se sentó este miércoles ante una sala repleta para abordar los temas más candentes de la política exterior de Washington. Venezuela, China, Irán, Ucrania, Groenlandia o la OTAN fueron cuestiones sobre la mesa. Como encargado para la transición con el país caribeño, la atención estuvo puesta en Caracas, con quien Estados Unidos valora restablecer relaciones diplomáticas y ha mantenido buenos contactos con Delcy Rodríguez, a quien Rubio legitimó por no estar formalmente acusada de ningún delito. Tenemos un equipo sobre el terreno evaluando la situación y creemos que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática estadounidense allí. Hemos establecido lo que creo que hasta ahora ha sido una línea de comunicación muy respetuosa y productiva mientras atravesamos esta fase de estabilización y avanzamos hacia la fase de recuperación, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Tras la comparecencia se reunió con la líder opositora María Corina Machado, de quien dijo que puede tener un papel en la transición. Volviendo al Senado, otro de los asuntos de la agenda fue Groenlandia y la voluntad de Trump de adquirir la isla. Se están celebrando reuniones a nivel técnico entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y Dinamarca sobre este asunto, y creo que tenemos en marcha un proceso que nos llevará a un buen resultado para todos. Rubio dijo que posiblemente Washington esté presente en las nuevas conversaciones entre Ucrania y Rusia, y también tuvo críticas para los socios europeos y su rol en la OTAN. Estos países son ricos y gracias al paraguas de la OTAN tuvieron flexibilidad de gastar una enorme cantidad de sus ingresos en problemas sociales y no en defensa. Ahora quizás esta tendencia empiece a cambiar. El secretario de Estado miró también a Medio Oriente y afirmó que el gobierno de Irán está en sus horas más bajas. Ese régimen está probablemente más débil que nunca y el problema central al que se enfrenta es que no tiene manera de responder a las quejas fundamentales de los manifestantes, que son que su economía está en colapso. De fondo, siempre China, país sobre el que Washington tiene puestos los ojos por la reestructuración militar de los últimos días. Continuamos en la Unión Americana. Fueron puestos en licencia administrativa los agentes del ICE que gatillaron sus armas y dispararon a quemarropa contra el enfermero Alex Pretty en Minneapolis, matándolo. Su suspensión ocurre en momentos en los que el zar de la frontera, Tom Homan, llegó a la ciudad y salió el comandante en jefe del ICE, Greg Bobino, tras una escalada de tensiones por la brutalidad de los agentes en las protestas contra las redadas antiinmigratorias. También el agente antiinmigración que mató a Renee Nicole Wood, la primera víctima del ICE en la ciudad del estado de Minnesota, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación sobre el tiroteo mortal. Y en otros temas sigue la tensión en Irán a la espera de si Estados Unidos cumple su amenaza. El presidente Donald Trump advirtió que una flota está preparada para cumplir su misión con rapidez y violencia si Teherán no llega a un acuerdo nuclear. En respuesta, el gobierno de Irán dijo estar dispuesto a negociar en base a intereses mutuos, pero aseguró que responderían a un ataque como nunca antes. Mientras tanto, los estados del Golfo advierten que no permitirán que su territorio se utilice para atacar al país persa. Aquí más información.
Donald Trump amenaza nuevamente a Irán con una operación militar. Este miércoles el presidente de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno de los ayatolás para que negocien con su administración cuanto antes, en vista de evitar un enfrentamiento armado a gran escala. Una enorme armada se dirige a Irán. Se está moviendo rápidamente con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente en la mesa rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se está acabando. Como le dije a Irán antes, hagan un acuerdo. Ante esta amenaza, según la agencia de noticias Mehr, las Fuerzas Armadas iraníes afirman que están listas para defender el país, mientras que la representación persa ante las Naciones Unidas advirtió que una intervención militar en la nación le saldría caro a Washington. La última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak desperdició más de $7 billones y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses. Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si se le presiona se defenderá y responderá como nunca antes. Por otra parte, la crisis económica iraní que derivó en la oleada de protestas ciudadanas no da tregua. Este miércoles, el rial de Teherán alcanzó su punto más bajo en comparación al dólar desde que se tienen registros. Ahora vamos a Colombia. Fue hallado sin sobrevivientes el avión de la compañía estatal colombiana Satena. La tarde de este miércoles se perdió su rastro y fueron los habitantes de la zona rural del municipio de Playa de Belén, al norte del país sudamericano, los que encontraron los restos de la aeronave en la que viajaban 2 tripulantes y 13 pasajeros, y entre ellos un congresista. Se trata de Diógenes Quintero Amaya, quien llegó a la Cámara en representación de las víctimas del conflicto armado. El avión salió de la ciudad de Cúcuta y se dirigía a Ocaña. Según informaron las autoridades, una comisión de rescate se dirige hacia el lugar del siniestro. Satena, la aerolínea de los colombianos, informa a la opinión pública que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, del municipio de la Playa de Belén, reportó la ubicación de la aeronave accidentada de matrícula HK4709 en área especial de ese corregimiento. Al momento se inició el desplazamiento de una comisión de rescate al lugar del siniestro para identificar el estado de los pasajeros. Finalizamos en Panamá, donde se desarrolla el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. Ahí se dieron cita mandatarios de países como Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala y Ecuador, quienes visitaron junto a José Raúl Mulino el Canal de Panamá. Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que defender el canal interoceánico es defender el comercio internacional basado en reglas multilaterales. Y para ampliar sobre el considerado como el Davos de la región, conectamos con nuestro corresponsal en Panamá, Óscar Zulbarán. Óscar, muy buena tarde. Cuéntanos qué es lo más destacado de la jornada y qué temas fueron centrales. El principal debate del Foro Económico Internacional que se lleva a cabo en Panamá tiene que ver cómo los países de la región afrontarán un nuevo orden mundial, un nuevo orden en el que se está cambiando de un sistema que se regía por reglas, por leyes, a otro donde no. Sin embargo, hay optimismo. Por ejemplo, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, decía que el continente cuenta con 650 millones de habitantes, una capacidad de producción alimentaria, capacidad metálica y minera para la transición energética y tecnológica, y eso se debe aprovechar. Todo pasa por un desbalance en temas relacionados con el desempleo, la alta informalidad, la pobreza, la inseguridad, las migraciones repentinas y el desgaste de las instituciones democráticas. Por otra parte, los mandatarios que asistieron y que dieron discurso durante la jornada hablaron principalmente del tema de la unidad, de una unidad que se puso a prueba porque en esta minicumbre había mandatarios de izquierda y de derecha. Por ejemplo, entre los jefes de Estado y de Gobierno que estaban, obviamente, el presidente panameño José Raúl Mulino, el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, de Bolivia Rodrigo Paz, de Guatemala Bernardo Arévalo, de Ecuador Daniel Noboa, Gustavo Petro de Colombia, el presidente electo de Chile José Antonio Kast y el primer ministro de Jamaica Andrew Holmes. El espacio también sirvió un poco para bajar las tensiones en la guerra comercial que existe entre Colombia y Ecuador en este
momento, durante el discurso que le tocó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, él hacía un llamado a su par ecuatoriano a establecer un diálogo. Hablaron del principal tema, o habló del principal tema que involucra este impasse que tiene que ver con el narcotráfico, y él lo llamó a trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias por el reporte, Oscar Zubara. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima. Estamos de vuelta en este espacio de ciencia y tecnología en France 24. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Es un corazón hecho completamente de titanio y ya ha sido implantado en 6 personas. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos, inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología por France 24 y France24.com.